Bueno, a continuación vamos a resolver operaciones con números fraccionarios. Eh, los números fraccionarios, como ya vimos, existen de diferentes tipos, o las fracciones. Algunos son con denominador igual. Por ejemplo, si nosotros tenemos las siguientes fracciones. Si tenemos 7 novenos más 10 novenos más 4 novenos. La regla nos dice que debemos de sumar los numeradores, es decir, pondríamos 7, signo más por el que está aquí, más 10, más 4. Esto partidos o divididos entre el denominador común, que en este caso es un 9. Ahora esto sería igual a 7 más 10, 17, más 4 serían 21 sobre 9. Hasta aquí nosotros podemos dejar la fracción, pero también podemos reducir términos, es decir, cuántas veces cabe el 21 en el 9, serían 9 por 2, 18, para 21 serían 3 novenos. Si se fijan, esto sería nuestro resultado, o lo podemos simplificar aún más y nos quedaría como 2 enteros, 1 tercio. ¿Por qué 2 enteros 1 tercio? Porque si se fijan, el 3 lo podemos dividir entre 3 y nos da 1, y 9 entre 3 nos da 3, entonces nuestro resultado simplificado sería este. Ahora vamos a hacer otra operación. Por ejemplo, si tenemos nosotros 2 quintos más 3 quintos menos 2 quintos. La regla nos dice que lo que tenemos que hacer es sumar los numeradores, o bueno, ponerlos con el signo que estos tengan y partirlos entre el denominador común. Como estamos haciendo una suma de fracciones que tienen el mismo denominador, pues todo se reduce a poner los numeradores, que sería 2, signo más, 3, signo menos, 2 partidos entre el denominador común, que es 5. Y esto sería igual a tener 2 más 3, 5, menos 2 serían 3 quintos. Este sería nuestro resultado. Como pueden ver, sumamos numeradores, pusimos los signos de cada numerador y queda el mismo denominador porque es común para todos. Vamos a hacer otra operación donde tenemos 7 medios menos 3 medios más 2 medios menos 1 medio. Y esta suma y resta de fracciones nos quedaría de la siguiente manera. Pondríamos el 7 positivo porque tiene un signo más, aunque no esté expresado. Luego menos 3. Luego ponemos más 2. Menos 1. Esto entre el denominador común, que es 2. Y esto sería igual a tener 7 menos 3 nos daría 4, más 2, 6, menos 1 nos quedaría como 5. ¿5 qué? 5 medios.
Ahora, si queremos esto, lo podemos simplificar un poco más y volverlo una fracción mixta, es decir, que incluya enteros y parte fraccionaria. Si se fijan, el 5 cabe 2 veces en el 2, es decir, serían 2 enteros y sobraría un medio. Entonces nuestro resultado nos quedaría como 5 medios o 2 enteros, un medio. Vamos a realizar otra suma de fracciones con denominador común. Por ejemplo, tenemos 2 tercios menos 5 tercios más 1 tercio. Y esto sería igual a... Ponemos los numeradores, sería el 2 positivo, no es necesario poner el signo. Ahora tenemos menos 5, ponemos el signo negativo, menos 5 más el 1. Y el denominador común de todos es 3, por lo tanto es el que parte a la fracción, ponemos el 3. Y esto sería igual a 2 menos 5 serían menos 3. Menos 3 más 1 me quedaría menos 2 sobre 3. Aquí en esta parte el signo negativo, como está en el numerador, lo podemos dejar expresado así. O lo podemos representar que el signo afectando a la mitad de la fracción, es decir, que quede menos 2 sobre 3. Es decir, las posibles posiciones del signo negativo en una fracción sería aquí, aquí o aquí, como está expresado en medio de la fracción. Es muy importante no perderse con esto, ya que en algunos casos a algunos alumnos se les complica bastante porque no saben entender esta parte. Bueno, si te sirvió este video, compártelo y dale me gusta. También suscríbete al canal. Y si tienes alguna duda al respecto de este tema, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También en la caja de comentarios puedes pedir los temas que quieres que te enseñemos en las clases virtuales. Nos vemos en el próximo.